Aunque se trata de una amenaza de salud global, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto la ambiciosa meta de reducir en 2.5% la tasa de mortalidad por esta enfermedad, lo que significaría que entre 2020 y 2040 podrían salvarse 2.5 millones de personas. Para alcanzar la meta, el organismo espera que, en 2030, se pueda evitar el 25% de las muertes de mujeres menores de 70 años y para el 2040 podría ser de un 40%. Fieles a la cita de cada año, aquí en Ruta 44 nos sumamos a esta tarea de divulgar información en torno al cáncer de mama. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Citlali López Arciga, ella es especialista en oncología médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Citlali, bienvenida. Hola, buenas tardes. Manuel Cortés Anguiano, jefe de la clínica de mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Manuel, bienvenido. Carlos, mucho gusto en estar aquí. Eduardo Sotelo Anaya, él es el encargado del servicio de oncología para adultos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y Alan David Pérez Fregoso, él es oncólogo médico adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Alan, bienvenido. Un gusto, Carlos, como siempre. Gracias, Alan. Bueno, voy a comenzar contigo, Citlali, y en este orden, una introducción sobre este tema, el tamaño del problema que vamos a tocar. Actualmente el cáncer de mama, como lo comentan, es un problema mundial. Es la primer causa de cáncer. Se diagnostican alrededor de 2.300.000 casos a nivel mundial. Estos son nuevos casos. Entonces, vale la pena hacer un diagnóstico a tiempo. Muchas veces no podemos evitar la enfermedad, pero lo que estamos intentando con esta campaña, concientizar, es que logremos hacer un diagnóstico a tiempo para lograr hacer la diferencia en el pronóstico de nuestros pacientes. Muy bien, Manuel Cortés, una primera intervención, por favor. Hijo, el reto es tremendo. Escuché tus números, hijo, lo veo realmente difícil, no imposible, pero en la actualidad no hemos podido reducir la mortalidad en cáncer de mama. La mortalidad no ha bajado, desafortunadamente, lo que nosotros quisiéramos. Sabemos en dónde está el problema. La situación es diagnósticos tardíos igual a aumento de mortalidad. Y ese es el problema. 72% de los cánceres en México se detectan en etapa 3 y 4. Y en estas etapas difícil que le podamos ofrecer curación importante, quizás algo de sobrevida global, pero es difícil. Ojalá se pudieran cumplir esas metas de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Eduardo, una primera intervención, por favor. Gracias, Carlos. Bien, pues como cada mes de octubre, el objetivo de esta campaña es crear conciencia sobre la enfermedad, dar a conocer mucha información muy valiosa que nos puede ayudar a crear ese hábito de acudir de manera temprana a los servicios de salud. Como bien lo mencionó el maestro, aquí en México la tasa de diagnóstico es la más alta tasa de diagnóstico es en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces es muy importante la promoción de la salud, que la gente esté informada de cuándo acudir al médico, a partir de qué edades, para realizar estudios de detección y de esta manera lograr esos objetivos. Muy bien. Y Alan, por favor, una primera intervención. Cáncer de mama, el tumor más frecuente en México. Datos del Hospital Civil de Guadalajara, nosotros tenemos en el antiguo hospital alrededor de 17,000 consultas al año en general, por cualquier motivo oncológico. El cáncer de mama es el principal. El 25% de nuestras consultas es por mujeres con cáncer de mama. La mayoría, como lo comentan, etapas ya localmente avanzadas o metastásicas, etapas 4. Creo que va a seguir siendo todavía una consulta que va a requerir mucho apoyo por nuestra parte. Muy bien. Bueno, ahí tiene un breve panorama general del problema, pero ya entrando en materia, Citlali, los cuatro prácticamente coincidieron en el tema que lo más preocupante en la enfermedad es que se detecta lamentablemente en México en etapas avanzadas. Si hubiera una detección a temprana, habría más posibilidades de evitar esta mortandad, supongo. Definitivamente. La intención de realizar las mamografías, de realizar estas campañas, es que en etapas 1, que son tumores menos de 2 centímetros, en algunos casos podemos conservar la mama, pueden no recibir las quimioterapias, que las pacientes tienen mucho miedo a este tipo de tratamientos. Entonces, actualmente haces la diferencia, definitivamente el pronóstico se cambia. Entonces,
hacer conciencia, explicarles, conocer la enfermedad, perder el miedo, para que las pacientes se hagan los estudios que les corresponden de acuerdo a la edad, y si desafortunadamente llegas a padecer el cáncer, logremos detectarlo en tiempo, en etapas 1 o 2, que sería lo ideal, para que la paciente tenga una excelente calidad de vida y el pronóstico cambiarlo definitivamente. Ahora, para conseguir esto, digamos, empezar a trabajar en esto de la prevención, supongo que hay que impulsar una cultura también. Y esta cultura es a partir de qué edades hay que ir a realizarse este tipo de estudios, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería? La recomendación es a toda mujer arriba de 40 años, tengas o no tengas factores de riesgo, deben hacerse una mamografía una vez al año. Si yo sospecho que estoy padeciendo alguna tumoración en la mama, creo que puedo tener algún tipo de cáncer, tengo menos de 40 años, es acudir con tu especialista para que te realice un ultrasonido, puede ser complementario con la mama. Y la otra recomendación es todas las mujeres arriba de 20 años tienen que autoexplorarse. Una vez al mes tienes que revisarte para que conozcas tu cuerpo, y en el momento en el que desarrolles alguna tumoración, cambios en la coloración de piel o algo que te sospeche de que algo está mal o algo pudiera estar pasando, puedas acudir con el especialista y se haga un diagnóstico más temprano o no tan tardío, vaya. Bueno, ahorita regreso contigo porque tengo algunas dudas en ese tema. Manuel, hablaste un momento de las etapas 3 y 4. Sí. La gente que nos está viendo pues se quedó un poquito, con una interrogación. ¿Qué es esto, etapas 3 y 4, cuando son detectados los tumores? Para hablar solamente del tumor, que es muy entendible para las mujeres, decía la doctora, etapa 1, un tumor de 2 centímetros o hasta 2 centímetros. Este se divide en T1A, B y C. El T1A es hasta 5 milímetros, un tumor de 5 milímetros. El T1B de 5 milímetros a 1 centímetro. Y el T1C de 1 centímetro a 2. El T2 es un tumor de 2 centímetros, menor de 5. El T3 es un tumor mayor de 5 centímetros. Y el T4 es un tumor de cualquier tamaño que invada la piel o que invada la parrilla torácica, entiéndase, músculos intercostales, costillas y el serrato mayor. De ahí que la clasificación por medidas nos da la clasificación a la que yo me estoy refiriendo, lo que implica que un T3 y un T4 son tumores mayores de 5 centímetros, o un tumor menor de 1 centímetro, 2, 3 o 4, pero que ya afectó la piel. Yo quisiera ir un poquito más allá de donde habla la doctora, con mucha razón, pues cuando alguien se sienta algún cambio en la piel, híjole, estamos hablando de una etapa tardía. A ver, estamos hablando de un T4. A ver, Manuel, te iba a preguntar eso, sí. Es decir, a ver, pedimos que se autoexploren, etcétera, etcétera, pero ¿a partir de qué tamaño se puede sentir un cambio? Hablamos de que el meollo de esto, lo más importante serían las lesiones no palpables, y para ello no tenemos que esperar, las mujeres no tienen que esperar, lo dijo la doctora, por edad se tienen que tomar mastografías o ultrasonido, pero jamás debemos esperar sentir un tumor para ir con el médico. Claro. Lo importante es que no se sienta nada y que la paciente vaya realmente autoexplorándose, porque si se autoexploran pueden tener una ventaja, pero no es definitiva ni definitoria. Esto sería tomarse la mastografía cuando le corresponda, dijo la doctora, un ultrasonido de base mínimo, sí, de 35 a 40, si tiene antecedentes familiares, mastografía y ultrasonido por lo menos. Tenemos otros elementos que sería la tomosíntesis, que es la mastografía 3D, que nos da condiciones para distorsión de arquitectura que no se ven. Y entra dentro de las lesiones no palpables, las microcalcificaciones, que son como si fuera un puntilleo en punta de lápiz. ¿Sí? La distorsión de arquitectura, que es a la que yo me refiero, que no se toca, solamente se ve. Claro. El aumento de densidad, son las mamas blancas que se ven, y ¿qué vemos detrás de las mamas blancas? Nada. Esa densidad no nos permite ver nada atrás. Por eso es la tomosíntesis. Claro. Y luego tenemos otros exámenes, llámese mastografía contrastada, llámese resonancia de más magnética. Profundidad, claro. Claro. Eduardo, por ejemplo, se ha mencionado este tema de exploración, etcétera, pero también algo mencionó Citlali que tiene que ver con factores. Hay factores de riesgo también en esta tarea de prevención que estamos hablando. Así es. Hay factores, especialmente el cáncer de mama es un tumor que su principal factor de riesgo es el hormonal. Entonces, por lo tanto, ser mujer es el principal factor de riesgo, así como también la exposición a los estrógenos.
Son factores que desgraciadamente no podemos modificar y que cada vez con el estilo de vida que llevamos aquí en México, cada vez más occidental, estos se hacen o aumentan más el riesgo, como por ejemplo la exposición a estrógenos por más de 40 años, que es una menarquia temprana, menos de 12 años, que el inicio de la menstruación, una menopausia tardía mayor de los 50 años, o por ejemplo un embarazo a término después de los 30 años, que cada vez es más frecuente aquí en México, así como también... A ver, tener niños después de los 30 años... Después de los 30 años es un factor de riesgo, De así acuerdo. como también no dar lactancia materna también lo hace ser un factor de riesgo. Son algunos de esas dos partes que a lo mejor pudiera la población estar informada tema para hereditario, disminuir un poco. el Claro, tema hay hereditario. una parte importante del cáncer de mama que se atribuye a cuestiones genéticas. Es más frecuente el no hereditario, sin embargo también existen genes que obviamente cambian y se pueden heredar, así como también genes que mutan de manera de novo, que no necesitan precisamente heredarse. Y otros factores de riesgo que son donde nosotros podemos dar una promoción, como por ejemplo el estilo de vida. La obesidad es un factor de riesgo, la falta de actividad física, tabaquismo y alcoholismo. Es donde nosotros podemos hacer un poquito de hincapié sobre estos factores para que la población los conozca y de esta manera tratar de disminuir un poco. ¿Realmente, Alan, se puede hablar de acciones preventivas en el tema del cáncer de mama? Detecciones tempranas, encontrarlo a tiempo. Realmente la palabra prevención o evitar que no te pase, sí hay por ahí unos temas que podríamos tocar, sobre todo en este pequeño porcentaje de población que son hereditarios. A lo mejor en esos pacientes sí se podría hablar de algo preventivo, pero en el grueso de la población, en la mayoría de los casos, hablaríamos de detección temprana. Apegarnos a estas pautas, mamografías, exploraciones, ya sea propias o con servicios médicos, de manera rutinaria para tratar de encontrarlo. Pero como tal, la palabra prevención solamente aplicaría quizá en aquellas pacientes que ya sabemos que van a tener una predisposición mayor, por ejemplo los hereditarios, para desarrollar este tipo de tumores. Pero, por ejemplo, hay factores que menciona, por ejemplo, Eduardo. Sí. Si tú sabes que tener un bebé después de los 40 te puede predisponer a esto, eso es una medida que hay que tomar también, Sí. ¿no? Es importante también, todas estas pautas que se manejan, por ejemplo, la maternidad un poquito más retardada, la obesidad, el tabaquismo, si bien son factores que podemos evitar o que las mujeres podrían no realizarlas Por o los hábitos. evitarlas, mejorar esos hábitos, sí puede disminuir cierto rango, sí te puede proteger, pero tampoco te quita el riesgo con el que ya van a tener. Aunque también, y vamos a verlo más adelante en una cápsula, hay gente que tiene el cáncer de mama sin ningún factor premeditado. Sí, es importante verlo así. Todos, en general, no solamente las mujeres en cáncer de mama, todas las personas en general, nacemos con quizás cierta predisposición a desarrollar una u otro tipo de tumor. Ya lo que vayamos haciendo, las actividades que le vayamos añadiendo durante los años, va aumentando más esa probabilidad de que las desarrolle. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Manuel. Regreso contigo rápidamente. Vamos a la primera pausa. Regreso con Manuel Cortés. Para que la Organización Mundial de la Salud cumpla su meta de reducir la incidencia en la presencia del cáncer de mama, tendrá que cumplirse en el planeta con 3 estrategias fundamentales. La promoción de la salud para una detección precoz, es decir, a edades tempranas, el diagnóstico oportuno de la enfermedad y no en etapa avanzada, y la gestión integral del cáncer de mama, es decir, un tratamiento adecuado con todas las alternativas médicas, cirugías y atenciones necesarias para la paciente. Cáncer de mama, misión contrarreloj, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Manuel, nos ganó el tiempo, pero querías comentar algo. Tratando de complementar esto, ¿no? Entendemos entonces, ya lo comentaba el doctor, que hay factores modificables y otros no modificables. El factor que tiene un poquito de más peso desde el punto de vista numérico en función de cuánto aumenta la posibilidad de que una mujer padezca cáncer de mama, pues es la herencia obligada.
viene la edad por ahí, pero los demás elementos no tienen un peso tan importante, entendiendo que el cáncer es multifactorial y ya hablamos de todos estos factores. Entonces, la diferencia que podemos marcar entre todas estas cosas, el modo de vida actual, no podemos decirle a una mujer, yo te digo como ginecólogo, tenga su primer hijo antes de los 30 años y no le va a dar cáncer de mama, eso no existe. Claro. Dele lactancia y no le va a dar cáncer de mama, no existe. Baje de peso, claro que tendrá que ser a favor siempre tener un peso ideal, pero tampoco podemos decir en forma estricta, aquí le doy 5 puntos, acá le doy 8, acá hay 4, 5, 3, y entonces es difícil manejarlo, ¿no? Lo más importante, el diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos que se están manejando. Muy bien. Citlali, ¿cómo vamos en el tema, por ejemplo, de los tabúes? Esto de acudir al médico, no acudir, hacerse los estudios, las mamografías, los temores, etcétera. ¿Se ha ido avanzando o seguimos igual? Creo que hay más difusión. Antes las personas, inclusive los maridos, no permitían que sus esposas fueran a revisión. Actualmente lo que intentamos es difundir la información para que las pacientes pierdan el miedo, para que las pacientes estén informadas. Uno de los tabúes, por ejemplo, es que duele la mamografía. Entonces les comentamos, duele en ese momento y ni siquiera es que sea doloroso, es molesto. También lo que les podemos decir, créanos que un diagnóstico temprano es mucho menos doloroso que uno tardío por evitar estos estudios. Esto es, creo que, parte de difundir la información. Muchas veces las pacientes pueden sentir alguna normalidad y no saben a dónde acudir, no saben qué hacer, con quién buscar ayuda. Entonces la intención es que sepan que donde se encuentran ubicadas, desde los centros de salud ya se está haciendo la difusión, a dónde mandarlas para hacer la mamografía, los hospitales civiles, el Instituto Jalisciense de Cancerología. Las puertas están abiertas. Lo que siempre tratamos de resolver es que si tiene dudas, si no está segura del estudio, pase con el especialista para que se lo explique. Otro de los tabús, por ejemplo, es que no la toques. Si te haces el estudio y tienes cáncer, lo vas a regar. Entonces, también las pacientes es como, si tengo algo extraño, ahí lo dejo, no lo manipulo, ahí podemos... Que siga encapsulado. Ajá, ahí se va a quedar, pero no, desafortunadamente el cáncer, si es que hay cáncer, va a dar problemas, busca dónde crecer, busca dónde migrar. Entonces, que sepan que los estudios, ¿no? En el instituto hay campañas en donde no se les cobra absolutamente nada, en donde están siempre acompañados de alguna enfermera, de alguna mujer, que pueden, que la información se les va a dar para que acudan e intentar perder el miedo a realizarse los estudios y también el diagnóstico. A ver, nomás para redondear lo que hace un momento tú nos compartías, es decir, que a partir de los 40 todas las mujeres tienen que ir a hacerse estos estudios. Absolutamente. Pero antes de los 40 tiene que haber una disciplina de autoexploración, conocer su cuerpo y estarse autoexplorando, y cuando encuentren alguna particularidad, aunque no tengan 40, acudir a este tipo de estudios. ¿Es así? Así es. Respecto a lo que se comentaba de los cánceres, solamente de un 8 o un 10% son cánceres heredados. Esos son los que mi mamá, claro, mi hermana, mi prima, a edad muy joven, padeció cáncer. Si yo tuve un familiar a los 60, 50 años, probablemente es por la edad y por el factor de riesgo propiamente de ser mujer. Entonces, lo que les pedimos, claro, sí comenta el doctor, cuando yo me tocó algo, probablemente ya no es una etapa tan localizada, ya no va a ser un tumor menor a 2 centímetros. De acuerdo. Pero vaya, no por eso voy a dejar de estudiarme o de revisarme. Entonces, la recomendación es por eso es muy importante conocerte. Una vez al mes, autoexplorarte después del baño para que en el momento en el que se presente algo distinto, puedas acudir y puedas buscar la ayuda necesaria. Muy bien. Eduardo, por ejemplo, en el tema del sector salud, ¿existen los equipos suficientes y el personal suficientes para atender este tipo de gran cruzada que estamos hablando? Sí, mira, es un tema importante porque obviamente durante el mes de octubre se hace una campaña para difundir la información. En forma más intensiva, claro. Sí, y durante este periodo de tiempo los servicios de salud se ven rebasados, obviamente, porque todo el mundo acude durante el mes de octubre, claro, que está bien. Pero es importante también recalcar a la población que en los hospitales civiles, Instituto Jalisciense de Cancerología, así como en las otras instituciones, estamos todo el año, no nada más en octubre. Entonces, durante todo el año hay que debe de saber la gente que puede acudir a las instituciones
para ya sea realizar sus estudios de tamizaje, que ojo, tamizaje quiere decir que acudan de manera asintomática, como se ha mencionado. Los pacientes que llegan con una bolita, con un tumor, ya son estudios diagnósticos como tal. El objetivo es realizar los estudios de tamizaje en pacientes totalmente asintomáticos y el parámetro es arriba de 40 años. Entonces, sí es muy importante recalcar a la población que acudan durante todo el año a hacer sus estudios y no nada más durante el mes de octubre para de esta manera nosotros no vernos rebasados en las capacidades. Creo que los objetivos que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud sí se pudieran cumplir si aumentamos la cantidad, obviamente, de tanto personal médico como los equipos que tenemos para realizar estos estudios. Obviamente, una parte muy importante la realiza la institución y otra también se realizan en el sector privado. Claro. Entonces, de esta manera, sí pudiéramos lograr tener una mayor cobertura. A ver, Eduardo, es como, por ejemplo, en las clínicas de salud que las vacunaciones son gratuitas y están siempre al alcance, en tanto que haya biológicos, claro. En el caso del sector salud, hospitales públicos, etcétera, ¿qué tipo de estudios son gratuitos y están listos todo el año? Bien, yo específicamente hablando del Hospital Civil de Guadalajara, la mamografía es un estudio que, hasta donde sé, se mantiene como un estudio gratuito, no nada más durante el mes de octubre, sino durante todo el año. Entonces, este es el estudio que, por ejemplo, mayor nos va a ayudar a detectar. Es el tamizaje que dices tú. ¿Es suficiente con ese estudio? Es el método de diagnóstico con el cual podemos nosotros captar a la mayoría de la población. Como bien lo menciona Citlali, es un estudio que utilizamos a partir de los 40 años porque a partir de ese momento la mama tiene una densidad que puede ser o que puede detectar tumores. Abajo de esa edad utilizamos el ultrasonido. Claro, son otro. Sin embargo, cuando una paciente acude con una bolita que ya como tal que se toca, podemos nosotros indicar una mamografía incluso en menores de 40 años, pero eso ya se considera una mamografía diagnóstica y no de tamizaje. Muy bien, Alan, he estado viendo algunas estadísticas. En México mueren 10 mujeres cada día por el tema del cáncer de mama. Sí. Tú dabas otras estadísticas también. Sí, en México sigue siendo, y yo creo que todavía le queda un buen de tiempo ahí, el cáncer que más se diagnostica en toda la población en general, no solamente en mujeres. Claro. También es el que más mortalidad. En México tenemos un promedio de 30,000 pacientes diagnosticadas año con año con cáncer de mama, al menos para 2022, y para ese mismo año, al menos un promedio de 8,000 son las que habían fallecido por el diagnóstico de cáncer de mama. Claro. De ahí el que se le acerca, aunque está un poquito debajo, todavía en México es el cáncer de próstata, ya hablando aspecto diferente, pero cáncer de mama sigue siendo, yo creo que todavía va a ser aún más. Yo estaba leyendo algunas estadísticas y tiene que ver también con los países en vías de desarrollo. Los países más desarrollados, los niveles de mortalidad son menores a los demás países. ¿Por qué? Sí, y eso tiene que ver, creo yo, en dos aspectos fundamentales. Uno, el grado de difusión que puedan tener o el alcance que puedan tener sus tácticas de difusión a nivel poblacional. Y dos, los métodos diagnósticos también puede que sean un poquito más enfocados o más modernos. Entonces se detectan las enfermedades un poquito más tempranas. Al encontrar las enfermedades más tempranas, pues menor probabilidad de mortalidad hay. O sea, por lo tanto, se diagnostica más pronto, se trata antes y pues fallecen menos por este problema. En cambio nosotros, pues al contrario, quizá nosotros ya estamos diagnosticando las enfermedades en etapas más avanzadas, 3, 4, comenta el doctor, y por lo tanto va a haber más mortalidad. Y un diagnóstico tardío pues va de la mano con la mortalidad. ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, un diagnóstico a tiempo, ¿qué porcentaje hay de curación? Ya nos meteríamos en otros aspectos propiamente de la enfermedad, pero hablamos que una etapa temprana puede tener una supervivencia del 90% para las pacientes. 90%. 90-95% de las pacientes. Y la mayor parte de las probabilidades, o más bien, la estadística dice que se detectan en el nivel 3 y 4. ¿Ese qué porcentaje hay? Aquí nosotros en México sí, a partir de la etapa 1 y hasta llegar a la etapa 4, este porcentaje va disminuyendo. Empezamos en un 90-95 para una etapa 1, una etapa 2 que va entre los 80-90 y brincamos hasta la 3, donde ya hablamos de un 40-50, hasta una etapa 4 que son menos del 10%. Entonces, menos del 10%. Todo este porcentaje va en correlación a más o menos el tiempo que se llevan los estudios, y ese porcentaje se toma más o menos en cuenta a los 5 años desde que se diagnosticó. Es decir, una paciente, ¿cuánta probabilidad tiene que en 5 años siga entre nosotros? Pues menos del 10% para una etapa 4. Doctor Manuel, ¿en qué nivel es tan agresivo el cáncer en etapas ya avanzadas para que se vuelva metástasis, que esté en todo el cuerpo? Dice la teoría que un tumor por arriba de 6 milímetros es capaz de dar micrometástasis a la circulación.
O sea que las posibilidades de micrometástasis a la circulación pueden ser desde la etapa 1. Dependerá de qué tan agresivo es el tumor, cómo está la inmunohistoquímica del tumor, si los receptores son positivos o negativos, si el oncogen 2 HER-Neu es positivo o negativo. A ver, ¿qué es eso, oncogen? Son marcadores, es un oncogen que determina, junto con los receptores estrogénicos y progestacionales, qué tan agresivo es un tumor. Hay uno que se llama, vamos, por decirlo de alguna manera. Hay uno que se llama triple negativo, que es receptores estrogénicos negativos, progestágenos negativos y el HER2 negativo. Y este es el más agresivo de todos. Quiere decir que las estadísticas de las que estamos hablando se modifican dependiendo de las condiciones inherentes de cada tumor, por un lado, de la respuesta de la paciente, por otro, y qué sensibilidad tenga a los quimioterápicos o a los tratamientos que se den, ¿no? Esa es la condición que normalmente se maneja. Hace un momento, cuando hablabas tú del tema de la herencia, leí por ahí el caso, muy extremo por cierto, de una mujer que tenía familiares que habían muerto de cáncer de mama y en una decisión, insisto, bastante agresiva, decidió ya mutilarse los senos como una medida preventiva. Es que está el estudio genético que se puede realizar para poder determinar, por ejemplo, si es un gen recesivo dominante en donde de alguna manera se puede entender que el riesgo puede ser un poquito mayor o puede ser mayor, y entonces puede obligar o no obligar, dar la condición para que las mujeres puedan definir si quieren tener ese riesgo o no tenerlo, haciéndose una mastectomía, ahora se llaman reductoras de riesgo. Quiero decir en ese sentido que la mastectomía reductora de riesgo no siempre nos da el 100% de posibilidades de reducción. Operé una paciente de un lugar específico, 7 años después hizo un cáncer de mama en la parte periareolar, o mejor dicho, retroareolar. ¿Dónde ubica eso? Normalmente en la parte retroareolar tiende uno a dejar un poquito de más tejido glandular, porque el temor de que se necrose la areola y el pezón, y son condiciones penosas para la paciente y que son tardadas para poderlo manejar incluso con injertos. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Pertenecer al sexo femenino es el principal factor de riesgo para el cáncer de mama, ya que apenas entre 0.5 y 1% afecta a los varones. Pero además, existen otros factores que van incrementando el riesgo de padecer la enfermedad, como son el envejecimiento, la obesidad, el consumo en exceso de alcohol, antecedentes familiares de este cáncer, exposición de radiación y consumo de tabaco. Aunque también es cierto que hay numerosos casos registrados sin factores previos. Cáncer de mama, misión contrarreloj. Ese es el tema que abordamos en Ruta 44. Citlali, el tema del asunto de las intervenciones drásticas hacia las mujeres. Es un momento complicado cuando se tiene que intervenir una mujer y tienen que hacer una, ¿cómo se llama? Mastectomía. Mastectomía, ¿no? Severa. Así es un tema complejo, es una parte que a la paciente le cuesta mucho trabajo. Al final siempre tenemos que dejar en claro que contra qué estamos luchando, que es un cáncer. Entonces, claro que nos importa la estética, siempre que sea posible preservar la mama lo vamos a hacer, pero si no, al final siempre les decimos, no hay que olvidarnos que antes que la estética queremos preservar la vida. Claro. Y también actualmente la tecnología está muy avanzada. Si en ese momento no se puede hacer una reconstrucción inmediata, en un futuro podemos reconstruirla, tenemos los cirujanos plásticos, tenemos la capacidad para que después se pueda hacer. Entonces lo que decimos es en este momento es salvar la vida, es lo más importante, y ya después la paciente decidirá si se quiere reconstruir y se puede hacer, claro que sí.
Y algo por ahí muy importante que se había Adelante, tocado, por favor. si no tienes tú el cáncer que comentaba el doctor asociado, el cáncer de mama asociado, que te hagas la cirugía reductora de riesgo, la verdad es que no nos sirve. Y al contrario, nos va a dar una falsa sensación de que todo está bien. El cáncer puede inclusive nacer en la axila. Entonces dices, bueno, pues yo ya me hice la cirugía, no tengo factores de riesgo. Por eso es que no se hace. Si no, pues a todas las mujeres las mandaríamos a hacer la cirugía reductora de riesgo, vaya, ¿no? Por supuesto. Entonces, solamente que tengas el gen es la que se recomienda, y si yo tuve cáncer de mama pero no tengo el gen heredado, no valdría la pena que me quitaran la otra mama, vaya. Pero tampoco es 100% efectivo, como dice el doctor. Lo que pasa es que no es garantía de que el cáncer no vaya a volver, o como comentaba, pueden nacer en la axila, inclusive. Entonces tú dices, no, pues yo para qué me hago la mamografía si al final ya me quité las mamas y yo no tengo factores de riesgo. Entonces, bueno, son indicaciones muy precisas, en pacientes muy precisas. Para eso es el equipo multidisciplinario, que en su momento lo va a considerar el cirujano oncólogo, el cirujano plástico, para que decidan cuál es la mejor estrategia para cuidar a la paciente y para seguirla vigilando. Ahora, tú dijiste algo muy importante, dijiste que hay una tecnología para hacer reconstrucción estética. ¿La tecnología también ha avanzado para detectar de mejor manera la presencia del cáncer? Lo comentaba el doctor, existe la mamografía, la tomosíntesis, la resonancia magnética. A ver, vamos por parte. ¿Qué es la tomosíntesis? Perdón. Es una mamografía, pudiéramos decir que es una mamografía, pero las imágenes son de más alta calidad. Ya. Porque al final la mamografía es que se pone la mama contra el aparato, claro. Es una imagen que proyecta nada más. Entonces la tomosíntesis nos da la capacidad de tener una mayor imagen en distintos cuadrantes. Sí, es como una especie de tomografía. Sí, es una mini tomografía, podemos entenderlo, ya lo dijo la doctora. Son 25, 50, 75 cortes en este sentido, 25, 50, 75 cortes en ese sentido. Es un video en donde podemos detectar de alguna manera las lesiones con elastosis, con especulación, con imágenes en rayos de sol, distorsión de arquitectura, que en la mastografía normal no se alcanzan a ver. Es la comúnmente llamada 3D. De acuerdo. Y de alguna manera... para que la gente lo entienda mejor. Claro, nos da conceptos diferentes, y que se aprovecha mucho el clínico, quien está intentando hacer un diagnóstico, es un auxiliar muy importante en el diagnóstico del cáncer de mama. Pero hay otros. Hay otros, claro, está la mastografía contrastada. Antes de la resonancia magnética, tenemos alrededor de unos 5 años utilizándola con buenos resultados. El costo es menor, sigue siendo con contraste, y esta mastografía nos ayuda mucho en las lesiones multicéntricas o de sospecha multicéntrica, donde nosotros veamos en una mastografía que tenemos nódulos en diferentes partes de la mama, o calcificaciones en diferentes partes de la mama, o distorsión de arquitectura en algunas partes de la mama, que nosotros estemos pensando que la posibilidad no sea solamente una que pueda ser la maligna, sino pueden ser una o dos. Y esto lo hemos tenido. He tenido pacientes operadas que tienen 5 focos de cáncer, 3 invasores y 2 in situ. ¿Qué es eso? El in situ es el cáncer localizado, el que está en el ducto, y el invasor es el que ya salió del ducto y tiene la capacidad de ir a dar metástasis locales, regionales y a otros órganos. De tal manera que en esta mastografía contrastada nos dice y nos orienta si pinta o no pinta, si pinta en 2 o en 3 lugares, la posibilidad es de que las condiciones de lesión puedan estar en 2 o en 3 lugares, y esos serían los focos multicéntricos. A propósito de lo que está comentando Manuel Eduardo, ¿qué papel, digamos, juegan, por ejemplo, los ganglios en esta difusión de un cáncer de mama, en llevarlo a otras partes? Bien. Yo he escuchado mucho de eso, que son terribles ese tipo de cosas. Sí, bueno, todo paciente con cáncer de mama tenemos que estadificarlo. Eso es lo más importante. Saber hasta dónde está la enfermedad en ese momento. ¿Va? Entonces, como parte del tratamiento de cáncer de mama, el trabajo del oncólogo es determinar en qué etapa de la enfermedad está. Entonces, siempre le explicamos a la paciente, el cáncer de mama lo tenemos que tratar, cuando damos el tratamiento quirúrgico, en 2 áreas. En la mama como tal, y la otra parte es los ganglios. Saber si la enfermedad ya llegó a los ganglios, porque esa es la siguiente etapa donde se puede, como le llaman, regar, ¿no? Entonces, durante el procedimiento quirúrgico,
nosotros ofrecemos la cirugía, vamos a hablar de dos grandes ramas de tratamiento. Una es la mastectomía radical, que es la que en México actualmente es la que más se usa, sin embargo, o es el tratamiento que más frecuentemente se usa, sin embargo, no por eso quiere decir que sea el mejor tratamiento. En ese tratamiento quitamos la mama y quitamos todos los ganglios linfáticos, ¿va? Y por otro lado tenemos el tratamiento conservador de la mama, que es, por ejemplo, el tratamiento más usado en, por ejemplo, Europa, en el 90% de los casos, a diferencia, aquí en México se utiliza muy poco. ¿En qué consiste? Ese es quitar solamente un fragmento de la mama, o sea, el tumor con márgenes libres de tumor, y hacer un estudio de ganglios centinela. ¿Qué quiere decir esto? Quitar de 1 a 3 ganglios, que son los ganglios que pueden ser más frecuentemente afectados por cáncer. Y con estos ganglios los sabemos si están positivos o no, y no es necesario quitar los demás. Sin embargo, se tiene que complementar con todo el tratamiento que posteriormente debe llevar, ya sea quimioterapia o radiación. Entonces, el estudio de los ganglios linfáticos es obligado en todo paciente con cáncer de mama. A ver, no pretendo asustar a las mujeres que nos están viendo ahorita en el programa, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Este tipo de tratamientos resultan, como le llaman ustedes, invasivos, ¿no?, al paciente. Obviamente, hablaste hace un momento de mutilación. Quitar una mama, por ejemplo, es prácticamente mutilar una parte del cuerpo. Claro. ¿No? El tratamiento conservador de la mama, que actualmente es el que más deberíamos estar realizando, y para eso utilizamos muchas estrategias como, por ejemplo, en algunos casos, iniciar con quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico para lograr que el tumor disminuya de tamaño, nos ayuda a no mutilar esta parte del cuerpo, sino a simplemente hacer una cirugía, a veces con incisiones periareolares, le llamamos, de 3 o 4 centímetros, quitamos el tumor de forma completa y también quitamos, en lugar de todos los ganglios, quitamos nada más 3 ganglios linfáticos. Entonces se vuelven cirugías prácticamente ambulatorias que no modifican estéticamente en nada al paciente y que desde el punto de vista psicológico también no tiene implicaciones importantes. Perdón la expresión, pero sería un tiro de precisión. Algo así, ¿no? Pues esto lo vamos a lograr, obviamente, creando una mayor conciencia para que las pacientes acudan de manera temprana para detectar este tipo de tumores que son prácticamente, que no se palpan, por ejemplo, o que son muy chiquitos. Alan, entonces, me llama la atención lo que dice Eduardo, de que este tipo de cirugías no tan invasivas deberían ser las que más practiquemos, deberían ser, pero no necesariamente ocurre en México eso. No. Que en realidad el cáncer de mama es un cáncer que siempre, cada año, nos da mucho que aprender, mucho que estudiar. Es un tumor que frecuentemente se está actualizando, no solamente en tratamientos inyectados, quimioterapias, hormonoterapias, también en los métodos o en los avances quirúrgicos, que es lo que comenta el doctor. Y sí, la mayoría de los países ya más desarrollados se aboga mucho o se practica mucho este tipo de cirugías, que a fin de cuentas, si bien estéticamente y psicológicamente tienen un aspecto o tienen un impacto menor, la realidad es que también oncológicamente hablando no tienen diferencia con las secciones completas o con quitar los ganglios por completo, sino que los resultados oncológicos siguen siendo igual de buenos. Deberíamos de abogar por esto, sí. Hay que recalcarlo, no todas las pacientes pueden llegar a ser candidatas a ellos. Tiene que ver mucho con la etapa o con la localización de la enfermedad cuando se diagnostica. Y siempre ya nosotros como equipo médico saber qué pacientes sí van a ser las mejores candidatas a estos tratamientos más conservadores. Desafortunadamente aquí en México incluso muchas veces las pacientes no son candidatas a los tratamientos conservadores. Las que sí pueden ser candidatas quizá todavía tienen este miedo, tienen esta idea de que forzosamente se tiene que cortar toda la mama, forzosamente se tienen que quitar todos los ganglios. Y eso es a lo que abogamos ya nosotros como equipo médico. Si eres candidata, te ofrecemos estas estrategias para contigo, porque a fin de cuentas oncológicamente no va a haber ninguna diferencia en tu resultado y te va a ir igual de bien. A ver, déjeme ponerme como abogado del diablo. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de la importancia de convocar a campañas, que la gente acuda a hacer sus exámenes, etcétera? Y resulta que en el sector público, y no hablo del Hospital Civil nada más, me voy a referir al IMSS, por ejemplo, de repente te dan citas a 4 o 5 meses. ¿Cómo se puede hacer prevención con una atención de ese tipo? A ver, ¿quién me quiere contestar eso? Difícil, Qué difícil. Y digo, no quiero decir imposible, pero difícil. Si estamos hablando de hacer diagnóstico temprano y el tiempo juega, y juega un factor muy importante. En 6 meses que pueden tardar en atender a una paciente, si hablamos de un tumor de 1.2 centímetros,
quizás en 6-8 meses ya se duplicó a 2.4. Y la cita era para atender uno de 1.5 centímetros. Y esto se va duplicando, claro, dependiendo de si la multiplicación celular es de 32 días o de 64, claro, en función de la agresividad del tumor. A ver, Citlali, ¿crees que apuntar algo? Sí, la verdad es que hay que hacer difusión. Si yo tengo la sospecha, buscamos ayuda. Si yo en alguna institución me dan la mamografía en 4 o 6 meses, créanme, y están los médicos que me podrían contradecir, en el Instituto Jalisciense de Cancerología las citas no están a más de un mes. Y cuando sabemos que hay un caso prioritario, se ve inclusive en la misma semana. Sí, no importa qué tipo de seguridad social tengan, claro, aquí lo más importante es hacer el diagnóstico y por eso es tan importante la difusión. Aquí es buscar ayuda. De alguna manera podemos conseguir el estudio porque tenemos acceso a los estudios. Hay que tocar las puertas correctas. Así Tengo es. que hacer una pausa, me ganó el tiempo. Regreso ya a las conclusiones del programa. En México, durante 2022, la incidencia de nuevos casos de cáncer de mama fue cercano a los 24,000 y lamentablemente es una de las principales causas de muerte en el país. Aunque con frecuencia son impulsadas campañas de información y prevención sobre los factores de riesgo para la presencia de la enfermedad, México sigue registrando una elevada tasa de casos que son detectados en etapas avanzadas, por lo que se insiste en la importancia de la autoexploración como primer mecanismo para detectarlo. Cáncer de mama, misión contrarreloj. Es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos como siempre a las conclusiones. Comienzo contigo, Citlali. Gracias. Pudiéramos decir que el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico difícil, complejo. Es por eso muy importante hacer un diagnóstico a tiempo. Si desafortunadamente tenemos la sospecha de que algo está pasando, que no tengan miedo. Somos un equipo multidisciplinario. Las puertas de los hospitales están abiertas para los pacientes. Se va a hacer lo que sea necesario para un diagnóstico adecuado. Se platicará el equipo multidisciplinario para el mejor tratamiento de la paciente. Los vamos a acompañar. Aquí tenemos que empezar a invertir las estadísticas, realizar o que se haga una costumbre que yo cumplo 40 años en abril y todo, yo les digo, todos, a partir de todos los abriles de toda mi vida me toca mi mamografía. La información es muy importante, la difusión es muy importante, entonces hay que seguir con estas campañas. Mientras más se hable del cáncer de mama, romperemos más mitos, más tabús y tal vez las pacientes se animen a ir a una cita solamente de vigilancia sin que presenten síntomas, que al final es lo que estamos buscando. Dices tú, al menos una vez al año. Quiere decir que pueden ir 2. Lo que pasa es que me hice la mamografía, salió limpia, me dieron mi clasificación 1 y 2 que dice que es normal, pero en 8 meses tengo algo que no me gusta, claro que sí, se puede volver a hacer el estudio, puedes acudir con el especialista, valorará si hay que repetir la mamografía antes del año para ver que todo esté bien. Entonces, y algo que se nos pasó también preguntar, tú dijiste algo muy importante, una atención multidisciplinaria. Rápidamente, ¿cuántos médicos y de qué disciplinas intervienen en el tratamiento de una paciente con cáncer de mama? El doctor Alan y yo somos oncólogos médicos, oncólogos clínicos, que somos los que nos encargamos de los tratamientos de quimioterapia. Los doctores son oncólogos cirujanos, los que se encargan del tratamiento quirúrgico, de la toma de decisiones de la cirugía. Tenemos a los radiooncólogos, que son los que se encargan de la radioterapia. Claro. Tenemos a nuestro cirujano plástico, tenemos al patólogo, tenemos al médico de radiointervención que hace las biopsias, nutriólogos, psicólogos, trabajo social. Yo creo que al menos seremos unos 8 especialistas involucrados en cada decisión de las pacientes. Perfecto, muy bien. Manuel, por favor, tus conclusiones. Yo me quiero quedar con la condición de la educación de nuestro pueblo, de nuestras mujeres de México. Cierto que, por otro lado, los recursos no son los suficientes, pero si una mujer se propone tomarse una mastografía, la va a encontrar, y la va a encontrar gratuita. El INSABI, que antes era Seguro Popular y que de alguna manera cubre la mastografía, es solamente que la paciente tenga la educación de írsela a tomar en los tiempos
que acaba de comentar la doctora Citlali. Lo cierto es que si no van a llegar tardíamente. Por otro lado, los gobiernos deben entender que los recursos para la condición de la salud no es suficiente. No es suficiente porque los mastógrafos no pueden tomar 1000 mastografías, a veces ni 100 por día o por turno. No es un papanicolau. ¿Por qué? A partir del 2006 el cáncer cervicuterino tiende a disminuir y el cáncer de mama sube. Porque tomar un papanicolau cuesta, no sé, 5 pesos o 10 pesos, 8 pesos. ¿Cuánto cuesta tomar una mastografía diferente? Entonces, a la última, yo dije primero, si una mujer busca la mastografía, se la va a tomar y la va a encontrar. Pero si no, en el grueso de la población nos hacen falta mastógrafos, nos hace falta personal médico capacitado, porque deben ser médicos que tengan una especialización en esto. Hay muchos laboratorios por fuera que yo les digo son charros, porque si bien puede ser un mastógrafo más o menos, el ultrasonido puede ser malo, claro, pero a veces no es solamente eso, sino la capacidad de quien lo lee. Igual yo veo y lo volteo, pero el grueso de quien está revisando las mastografías tienden a apoyarse mucho con lo que dice el radiólogo, y la confianza que se le tenga al radiólogo frecuentemente es determinante. Entonces, claro, yo me quedo con la educación, me quedo con los recursos, y que hagan conciencia los gobiernos para poder tener más recursos en salud y poder entonces ofrecerles con más prontitud, más rápido, los exámenes que requieren para el diagnóstico. Muy bien. Eduardo, tus conclusiones, por favor. Gracias. Pues para mí lo más importante es la educación en la salud, que la población esté consciente sobre la enfermedad, que acudan de manera temprana, esto quiere decir a partir de los 40 años todas las mujeres, que como lo comenta Citlali, que se haga de manera periódica cada año y que no se suspenda, ¿no? Se dice que se tienen que realizar 1000 mamografías para detectar de 1 a 3 casos de cáncer de mama. Entonces, todavía existe en la población mucho miedo hacia el estudio de mamografía por diversos mitos que se han creado. Entonces, este tipo de programas nos ayuda a nosotros a poder explicarles que pues, simplemente son mitos, y que en realidad la mamografía es el único estudio que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 40%. Por lo tanto, todos los riesgos que tiene el hecho de utilizar este estudio, que prácticamente son mínimos, más bien son los tabúes los que existen, están justificados para lograr esas tasas de disminución de la mortalidad, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de espacios para nosotros poder crear conciencia sobre la enfermedad, y recalcar a la población que no nada más es el mes de octubre, sino todo el año estamos obviamente esperándolos en las instituciones para realizar este tipo de campañas de detección y poderles ofrecer un tratamiento oportuno. Muy bien. Alan, tus conclusiones. Me gustaría partir, ya mis conclusiones es, 1 de cada 6, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. La idea o el pensamiento de a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, la verdad aquí no vale. Solamente en un núcleo familiar mexicano con 6, 8 mujeres ahí presentes, lo más probable es que vaya a pasar. Entonces hay que iniciar por ahí. No todos los tipos de cáncer, no todos los tipos de tumores se pueden detectar a tiempo. Son muy poquitos los que realmente sí podemos agarrar nosotros en etapas tempranas. El cáncer de mama sí es uno de ellos, afortunadamente. Aquí la prevención y la conciencia de las mujeres no se pelea con la afiliación a ningún seguro de nada. Hay que ser conscientes, mamografías de manera preventiva para detecciones tempranas a partir de los 40 años, independientemente de dónde estén, las van a encontrar. Anualmente hay campañas que se hacen de manera gratuita con las mamografías. El detectar una lesión de manera temprana para nosotros y para la paciente se traduce en menores esfuerzos tanto quirúrgicos como recursos en cuanto a medicamentos, si es que se logra el encontrar la lesión de una manera muy temprana. Vamos a cuidar a las pacientes una vez que se dé el tratamiento, una vez que se hayan diagnosticado, se maneje, se quedan con nosotros como equipo médico multidisciplinario por lo menos 5 años más, y posterior a eso ya veremos el seguimiento, pero no se abandonan y se quedan solamente con el diagnóstico. Hablamos mucho de los tratamientos e incluso los estudios gratuitos, pero
no comentamos el caso de qué tan costoso es atender un cáncer de mama. Lo llamamos así la toxicidad económica que puede tener un cáncer de mama si no tienes una seguridad social de cualquier tipo, es elevado. Y no solamente en estos estudios que normalmente a lo mejor los hacemos de tamizaje o detección temprana, sino que también etapas más tempranas etapas más avanzadas, los estudios suelen ser mayores, tomografías, resonancias, ya no solamente la mama, abdomen, tórax, cráneo, si se llega a detectar. La cirugía también en etapas más avanzadas suele ser más radical. Si ya hay una enfermedad de etapas 3, 4, las pacientes van a llegar a requerir 4, 6, 8 ciclos de quimioterapia. Eso sí es antes de una cirugía, incluso después de la cirugía puede haber más terapias nuevas, tanto de hormonoterapia o terapias dirigidas, que es algo que está avanzando mucho en cáncer de mama, pueden llegar a ser requeridas en ciclos de 1, 3 años, hasta de manera indefinida. Entonces, la toxicidad económica es importante. Muy bien. Pues Alan, muchas gracias. Gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Manuel, muchas gracias. Gracias. Citlali, muchas gracias. Gracias. Los voy a comprometer a que regresen para un segundo programa, si están de acuerdo. Claro. Y me quedo con unos segundos para una reflexión final. Miren, es muy valioso la labor que se hace en esta campaña en el mes de octubre. Es una tradición esto de hacer una labor intensa de promoción, de información sobre el cáncer de mama. Pero como decía Eduardo, no se espere al mes de octubre. Todo el año están las instituciones de salud a su servicio para que vaya, acuda, se informe y se haga los estudios. Es más, aquí en Ruta 44 vamos a convocar que a partir del siguiente mes va a seguir siendo octubre. Todo el año que sigue es octubre. Y en 30 días, si les parece, nos vemos a un segundo programa, en 30 días que todavía sigue siendo octubre, gracias a Ruta 44. Hasta la próxima.